Beato Papa Víctor III. Cada 16 de septiembre, la Iglesia recuerda Beato Papa Víctor III, Papa 158. Martirologio romano, en Montecassino, tránsito del Beato Víctor III, Papa, quien, después de regir sabiamente durante 30 años el célebre monasterio, y enriquecerlo magníficamente, fue elegido para gobernar la Iglesia romana 1087. Fecha de beatificación. El culto al Beato Víctor III fue aprobado por el Papa León XIII, quien agregó su nombre al martirologio romano. El joven que habría de llegar a Papa con el nombre de Víctor III, era conocido en la vida secular como Daufar y pertenecía a la familia lombarda de los duques de Benevento. Como era el hijo único, su padre se mostraba ansioso para que contrajera matrimonio y le diera nietos, pero Daufar, cuya nobleza de alma era mayor que la de su nacimiento, sentía en su fuero interno la certeza de que estaba llamado para servir a Dios como monje. En el año de 1047, su padre perdió la vida en el campo de batalla y Daufar, que por entonces tendría unos 20 años, aprovechó la oportunidad para desligarse de la familia e irse a vivir con un ermitaño. Pero sus parientes le encontraron, forcejearon con él hasta el extremo de desgarrarle el hábito que vestía, y, a fin de cuentas, le obligaron a volver con ellos a su casa de Benevento. Ahí se le mantuvo bajo estrecha vigilancia, pero al cabo de 12 meses de encierro, consiguió escapar y huyó para refugiarse en el monasterio de la Cava. Por fin, su familia aceptó el hecho irrefutable de su vocación, y le permitió que realizara sus deseos, con la única condición de abandonar el monasterio de la Cava para ingresar en la abadía de Santa Sofía, en Benevento. Daufar accedió y, al entrar en el convento, su nuevo abad le dio el nombre de Desiderio. Transcurrieron algunos años sin que el joven monje encontrara el camino que buscaba. Estuvo en un monasterio de una isla en el Adriático, estudió medicina en Salerno y fue ermitaño en los Abruzos. Sin embargo, ya para entonces había atraído la atención favorable del Papa San León IX y, alrededor del año 1054, lo hizo ir a Roma. Ahí se quedó durante el reinado del Papa Víctor II y ahí conoció a los monjes de Montecassino que le impresionaron de tal manera, que no tardó en hacer una peregrinación a la cuna de la Orden de los Benedictinos y acabó por unirse a la comunidad. En el año de 1057, el Papa Esteban llamó a Daufar a Roma, con la intención de enviarle como delegado a Constantinopla. El Papa Esteban había sido abad en Montecassino y había retenido el cargo al ser elegido como pontífice, pero, por aquel entonces, estaba enfermo, y, como creía que no iba a tardar mucho en llegar su muerte, decidió que se realizara sin tardanza la elección de su sucesor. La votación favoreció por unanimidad a Daufar, es decir al monje Desiderio. Este partió de todas maneras hacia el oriente para ocupar su puesto de delegado pontificio en Constantinopla, pero apenas había llegado a la ciudad de Bari, cuando le notificaron la muerte del Papa Esteban y tuvo que regresar. En Roma surgió una disputa en cuanto a la sucesión al trono de San Pedro, y, durante la misma, Desiderio apoyó la elección de Nicolás II, que asumió el cargo, pero antes de autorizar a Desiderio para que se reintegrara a su monasterio de Montecassino, le consagró cardenal. Desiderio fue uno de los grandes abades de Montecassino y, durante su gobierno, el famoso monasterio alcanzó el pináculo de su gloria. Primero, hizo reconstruir la iglesia y, después, todo el conjunto de edificios que dispuso en una escala más amplia y conveniente de la que había adoptado San Petronax y el abad Aligerno al restaurar la abadía después de los saqueos y destrucciones de los lombardos y los sarracenos. Embelleció de manera muy especial la basílica, recurrió a las influencias y al dinero y, no solo hizo traer los mejores materiales de Roma, sino que contrató a los más diestros trabajadores de Lombardía, Amalfi y la misma Constantinopla. Gracias a esa combinación de las escuelas arquitectónicas de Lombardía y de Bizancio, surgieron en Montecassino nuevas formas y motivos de decoración en la construcción, los mosaicos, los ornamentos, las pinturas y la iluminación. Los mismos monjes de la abadía pusieron sus conocimientos y sus habilidades al servicio de la magna obra. Toda aquella magnificencia no era un vano exhibicionismo, ni se había hecho para hospedar a devotos hipócritas de fervor externo,
la virtud entre los monjes de Monte Cassino se arraigó todavía más, y su número aumentó a 200, y el abad Desiderio insistió y cuidó de que todos se sometieran a la más estricta observancia de la regla. Entre los que se sintieron atraídos hacia el monasterio figuraba Constantino Africano, el más notable de los médicos de la antigua escuela de Salerno y amigo personal de Desiderio. Por otra parte, las construcciones y decoraciones dieron un trabajo material continuo y bien remunerado a numerosos trabajadores, artistas y artesanos. Desde entonces, el Scriptorium de Cassino fue famoso por los libros que ahí se copiaban y por las iluminaciones e ilustraciones. Además de abad y cardenal, Desiderio era vicario papal para Campania, Apulia, Calabria y Capua, y la Santa Sede tenía tanta consideración y confianza hacia él, que le autorizó a nombrar prelados para los obispados vacantes y las abadías sin superior. El Papa San Gregorio VII utilizó con mucha frecuencia a Desiderio Corno, su intermediario, ante los normandos en Italia. No obstante que era de un tipo opuesto al de Gregorio, por la dulzura de su carácter, se mostró siempre Corno un decidido y aún enérgico defensor del papado contra las ambiciones del emperador. Es muy posible que su nombre haya sido uno de los que pronunció San Gregorio en su lecho de muerte, como posible sucesor. Cuando el pontífice murió, Desiderio huyó deprisa de Roma y se refugió en Monte Cassino para evitar su elección, pero, en el mes de mayo de 1086, fue elegido por aclamación y se le impuso la roja capa pluvial pontificia en la iglesia de Santa Lucía para que reinara con el nombre de Víctor. 4 días más tarde, surgió una oposición que le brindó la oportunidad para huir de nuevo a Monte Cassino, donde dejó de lado las insignias pontificias y no se dejó convencer para ocupar el cargo hasta la Pascua del año siguiente. La sede de Roma se hallaba ocupada por entonces por el antipapa impuesto por el emperador Giberto de Ravenna Clemente III, pero las fuerzas normandas consiguieron sacarlo de San Pedro durante el tiempo suficiente para que Víctor fuese consagrado ahí. Inmediatamente después de su consagración, partió al monasterio. Pocas semanas más tarde, volvió a Roma, por última vez, cuando la condesa Matilde de Toscana se esforzaba por desalojar a Giberto, aquel papa, tan amante de la paz y tan enfermo que rara vez podía celebrar la misa. No estaba capacitado para ver a su ciudad apostólica convertida en un campo de batalla, y, hacia fines del verano, la abandonó para siempre. Después de un sínodo que él presidió en Benevento, fue llevado agonizante a su monasterio, tendido en un camastro en la casa capitular, dio las últimas instrucciones a sus monjes, y recomendó a Eudes, el cardenal obispo de Ostia, para que ocupase la sede apostólica. Murió 2 días después, el 16 de septiembre de 1087, había sido papa durante 4 meses.